Porque no solo se trata de hacerlo crecer. Conserva tu patrimonio. Zona Patrimonial. Iniciamos. Conexión Veracruz. Todas las voces. Todas las voces. ¿Qué tal, auditorio? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Teresa Carvajal y les doy nuevamente la bienvenida a su programa Zona Patrimonial. Esta tarde, y a propósito de ser septiembre, precisamente mes del testamento, tenemos aquí en el estudio como invitado nuevamente al licenciado Daniel Reyes Morán. Él es notario adscrito a la Notaría Pública número 14, aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Y bueno, él viene a hablarnos en relación a todo este tema, pues tan cotidiano y tan común que tiene que ver con herencias, testamentos, legados, sucesiones y bueno, todo lo que concierne a esta llamada última voluntad de quien pues debe de dejar alguna disposición expresa en torno a sus bienes. Notario, bienvenido. Gracias, Tere. Un honor estar nuevamente aquí contigo, que nos permitas acompañarte y saludar por este medio a tu amable auditorio. Bien, y pues vamos a abordar el tema del testamento, como lo decíamos de principio, y pues normalmente hay muchos mitos, muchos miedos al momento de otorgar testamento, porque consideramos en algunos casos que otorgarlo es de algún modo ya estar acelerando pues nuestra propia defunción. Y yo creo que eso muchas veces funciona como un modo de sugestionarnos, en fin, y vamos postergando el hecho de otorgar esta última voluntad sin saber que lejos de hacer un bien a nuestra familia, pues vamos a dejar problemas, ¿no? Es correcto, Tere. La idea errónea que tenemos es precisamente esa, que con hacer un testamento vamos a estar llamando a la muerte, que nuestros hijos ya quieren heredarnos en vida, es la preocupación de las mamás siempre, ¿no? O de los papás, que se está anticipando una situación que lo cierto es que irremediablemente va a llegar. Y el testamento, lo hagamos o no, no tiene absolutamente nada que ver. El testamento no va a traer la muerte, no va a generarnos ningún conflicto y por el contrario, lo que busca es prever de manera cierta, de manera respaldada al 100% jurídicamente, qué es lo que va a pasar con nuestro patrimonio y no solamente con el patrimonio, sino también con algunas otras situaciones que no necesariamente tienen un carácter pecuniario, ¿no? Así es. Y bien, aprovecho este espacio para enviar un saludo a quienes nos sintonizan en Álamo a través de La Voz de la Huasteca por el 90.7 de FM. También saludo a Papantla, que nos escucha a través de La Voz del Totonacapan por el 90.3 de FM, y a Tlacotalpan, que nos escucha a través de Viva la Cuenca Radio por el 93.7 de FM. A quienes nos siguen en redes sociales por Facebook, Conexión Veracruz Radio, Twitter, @Conexión B de Veracruz, y a quienes nos siguen también en nuestra página web www.conexionveracruz.com.mx. Les recuerdo que durante esta hora estará a su disposición nuestro teléfono en cabina con LADA 228-237-0000 para que usted nos llame y nos haga saber pues todas las dudas que seguramente van a ser muchas inquietudes y bueno, lo vamos a hacer reflexionar en torno a aspectos de su vida patrimonial que quizá pues antes no había tenido necesidad pues de pensar en ello o había estado, como decíamos de principio, postergando el momento de otorgar esa última disposición en vida, bueno, para después de la misma. Licenciado Daniel, y en primer lugar quisiera yo preguntarte y que nos digas a través de ese lenguaje tan sencillo que tú tienes como característica, ocupar, bueno, con todas las personas que se acercan a solicitar tus servicios ahí a la Notaría Pública, ¿qué es un testamento? Bueno, yo te diría, Tere, que un testamento, y a la audiencia y a los amigos que se acercan a la notaría se los decimos así, no es otra cosa más que una previsión formal. ¿Por qué una previsión formal? Porque el testamento es meramente un acto preventivo, no es un acto que podamos llamar tan definitivo. ¿En qué sentido? Mientras yo viva, mi testamento, las disposiciones que yo haga, puedo cambiarlas las veces que yo quiera, a eso se le llama revocar el testamento, puedo seguir disponiendo libremente de mis bienes, ¿sí? Y puedo sin problema
continuar mi vida cotidiana sin que se afecte ni mi patrimonio ni mis relaciones familiares en ningún sentido. Vamos, el testamento es preventivo porque constituye derechos, pero esos derechos se generan al momento del fallecimiento. En vida, la persona puede hacer y deshacer con sus bienes como ella lo elija. El testamento, jurídicamente hablando, de manera un poco más formal, es un escrito que elabora un notario público en el que de manera formal y solemne tiene esa característica el testamento. Es el acto de hecho que en teoría se considera más solemne dentro de todos los actos jurídicos. Se otorga o redacta un notario con las disposiciones que la persona que desea testar, a quien llamamos testador, desea que trasciendan a su muerte precisamente. Y bueno, este testamento, en algunos casos adquiere o escuchamos las clasificaciones, ¿no? Testamento público, abierto, bueno, tú nos vas a estar explicando durante esta hora en qué consiste cada uno. Pero esto no significa necesariamente que quien otorgue un testamento, pues todas las personas de su familia deban enterarse, ¿no? Puede otorgarse en secreto también. Naturalmente. ¿Cómo debe ser? Naturalmente, esa es otra de las características del testamento. Es una declaración unilateral, dice la ley. Es decir, es una manifestación que yo solo hago, yo solo realizo y que atañe exclusivamente a mis bienes. Para otorgarlo, en ese sentido, nada más basta que acuda la persona que desea elaborarlo, que desea que exista esta última voluntad ante un notario y no tiene por qué avisarle absolutamente a nadie. Es tan público o es tan conocido el testamento de una persona como la persona que lo otorgó quiera hacerlo, porque en efecto tú puedes divulgar el contenido de tu testamento, pero absolutamente nadie más lo va a hacer, ¿sí? El notario está obligado a guardar el secreto profesional. Tal vez en algunos casos exista la necesidad de que te acudan o te asistan testigos a la hora de otorgar el testamento y probablemente sean ellos los únicos que adicionalmente a ti puedan tener conocimiento del contenido del mismo, pero nadie más. Y si tú decides tenerlo en secreto, lo tendrás en secreto. ¿En qué casos es cuando deben asistirse testigos? En los casos en que la persona tiene la disposición o tiene ganas de hacerlo. ¿Por qué? Porque la ley dice, en el caso del testamento más común, que es el testamento público abierto, que es opcional que comparezcan 2 testigos. Esto es, si tú quieres, invitarás a esos 2 testigos, a 2 personas que deben de tener la característica de no ser ni tus familiares ni familiares de las personas a las que les pretendas heredar, porque la Corte se ha pronunciado en el sentido de que eso puede acarrear una nulidad a tu disposición testamentaria. Por entenderse que se puede ejercer alguna presión, supongo, sobre quien va a expresar su última voluntad. Es ¿no? correcto, que a lo mejor estos testigos te coaccionaron de alguna manera para que designaras como herederos a alguno de sus familiares o de ellos mismos, es correcto. Entonces, en ese sentido, es opcional en primer lugar. En ese sentido se incluirán testigos. Y además será obligatorio tener testigos cuando la persona no puede o no sabe firmar, no sabe leer. En el caso del ciego, ¿sí? También estaríamos en esa situación. Pueden hacer su testamento, claro que lo pueden hacer, aunque tengan esas características, pero tendrán que asistirse de una persona que firme a ruego y nombre por ellos, o en el caso del ciego, de una persona testigo que le lea el contenido del documento una vez elaborado por el notario, para que el testador, la persona que otorga el testamento, se esté segura de que es su disposición la que está, pues no firmando, pero pondrá sus huellas digitales. ¿Cómo se cerciora en este caso el fedatario público de que estos testigos, lejos de ser familiares, pues deban ser los idóneos para asistir a quien va a estar dictando su testamento? Tenemos que indagar un poquito, platicar con ellos siempre, pero sobre todo advertirle del alcance de estas características de los testigos a la persona que otorga el testamento y del riesgo que implica que ponga testigos que no son idóneos para el caso concreto. Básicamente, con una entrevista podemos confirmar o descartar a los testigos, ¿no? Ok. Licenciado, ¿y qué se necesita para otorgar un testamento?
pues tener ganas de hacerlo primeramente, quitarnos de la cabeza la idea de que el testamento solamente lo vamos a hacer en nuestro lecho de muerte, adquirir una postura proactiva en el sentido de no querer generarle conflictos a nuestra familia y acudir con tu notario. El único documento que necesitas es el que permita tu identificación personal. Es decir, con que vayas con tu INE a la notaría, seguramente tendrás que llenar algunos formatos diseñados previamente por la notaría, pero sobre todo tener una entrevista con el notario para que te explique con detalle cómo debe de otorgarse. Pero en cuanto a requerimientos, basta con la identificación. Normalmente pensamos que es necesario llevar copia de las escrituras o las escrituras mismas. Exacto. De todo lo que tengamos, que es necesario llevar prediales o cosas de ese tipo. Y esto no es así. El testamento, si bien es un acto formal y solemne, sí es muy flexible en ese sentido. Basta con que nosotros hagamos un pequeño listado o en una hojita llevemos las disposiciones que deseamos otorgar y que deseamos que trasciendan a nuestra muerte, señalando quiénes queremos que sean nuestros herederos, a quién le queremos dejar qué cosa, ¿sí? O si queremos hacerlo de manera genérica, como herencia, a qué personas queremos designar como nuestros herederos. En un escrito sencillo, que incluso en la misma notaría lo puedes hacer, y el notario te ayudará a redactarlo correctamente, ¿no? Es importante la entrevista con el notario porque muchas veces nosotros podemos disponer de alguna manera o anotar de alguna manera nuestras disposiciones, y algunas disposiciones pueden incluso ser ilegales o tenerse por no puestas, dice no viables, el código, ¿no? Por el Código Civil. Sí, efectivamente, es muy común que pues tenemos una casa pequeña y tenemos una familia grande, ¿no? Y queremos dejarle pues la casa a nuestros 5 hijos. A cada quien su recámara. A cada quien su recámara. Es una intención legítima, pero en la práctica va a ser inoperante poder dividir un inmueble que no admite cómoda división en ese sentido, ¿no? Entonces hay que platicar un poquito con el notario. ¿Qué pasa en ese caso? Que se otorgue una voluntad así de algo que no pueda dividirse, ¿no? El caso de, comentamos, la persona que quiere dejarle a cada hijo pues su recámara, ahí cómo se decide. Bueno, yo creo que ¿Es válido? ¿No es válido? Es totalmente válido. Yo podría ponerlo en tu testamento. Lo que sí creo que te advertiría definitivamente es lo difícil que va a ser que esa disposición opere. Y en ese sentido es importante la plática con el notario, ¿no? A final de cuentas, el testamento lo que busca es facilitar las cosas y no complicarlas más a futuro, ¿no? Tal vez en ese caso ser realista, generar una copropiedad y advertirle al testador que tarde o temprano, para que esa copropiedad se disuelva, o tendrán que comprarse entre los herederos o tendrá que venderse la propiedad y repartirse el dinero, ¿no? Tal vez, si el bien lo permite, constituir un condominio, ¿no? Pero ese tipo de cuestiones que en la práctica se dan y se dan mucho, hay que platicarlas antes con la gente, ¿sí? A fin de orientarlos, ¿no? En relación a lo que se puede y no se debe. Naturalmente. Y bueno, otras disposiciones que se tienen normalmente por no puestas es el hecho de decir que la casa se la quiero dejar a mi hija con la obligación de que no la venda, ¿no? Por ejemplo. De veras, eso es muy común. ¿Qué pasa en ese caso? Yo lo puedo poner, pero se tendrá por no puesta esa disposición. ¿Por qué? Porque yo no puedo limitar el tráfico mobiliario por una disposición testamentaria. Que va a tener una carga moral la disposición, seguramente. Uh-huh. Y seguramente la hija, al momento de convertirse en propietaria después de la sucesión, podrá sentirse atada en ese sentido por la carga moral. Sí, limitada a no vender, ¿no? Exactamente, pero lo cierto es que jurídicamente va a poder hacerlo cuando ella lo decida, ¿no? Pero ese tipo de cuestiones son las que ya en el caso concreto hay que aterrizar con los clientes, platicando con ellos para que no se complique, como decía yo anteriormente, no se complique más y al contrario, el testamento sirva para solucionar problemas a futuro, ¿no? Bien, licenciado, ¿ante quién debe de otorgarse el testamento? Bueno, Tere,
Hay una clasificación que hace el Código Civil de testamentos ordinarios y extraordinarios, ¿no? Creo que para el caso concreto tenemos que hablar principalmente de los testamentos ordinarios, y esos se otorgan ante notario público, ¿sí? Que es o le da forma el notario público, ¿sí? El testamento que en la práctica más se da y que es el que nosotros recomendamos que se haga siempre, es el testamento público abierto, ¿sí? Es un testamento público en el sentido de que se otorga ante un fedatario público, ¿sí? Bien, esto implica que en todos los casos debe otorgarse preferentemente ante notario público. Dentro de esos testamentos ordinarios hay, por ejemplo, un testamento público cerrado y hay un testamento hológrafo. El testamento hológrafo es la idea clásica que tenemos y que luego vemos en las telenovelas, ¿no? De que puedo hacerlo a mano y va a trascender a mi muerte y lo guardo en el cajón, en un sobre cerrado, etc. Jurídicamente el testamento hológrafo tiene algunas características que hacen difícil que se dé y que trascienda la muerte. ¿Por qué? Porque además de que lo tengo que hacer a mano, tienen que firmar sobre el sobre donde lo guarde 3 testigos, tiene que presentarse al registro público, se tiene que hacer por 2 tantos, no debe tener tachaduras, Sí, el texto. de igual modo tiene sus requisitos. Sí, y eso hace que cualquier detallito que te falle haga inoperante el testamento. Entonces no tiene mucho sentido, tampoco el público cerrado, que es algo muy similar, pero ante notario. Yo recomendaría siempre el testamento público abierto para tener la asesoría directa del notario. Bien, pues vamos a ir a un corte y de regreso continuaremos hablando de más en relación al tema de testamentos. No se vaya. El 123 para el cuidado de tu patrimonio. Volvemos. Todas las voces. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Son las 5:20. Mineral de Pozos es un destino turístico que se encuentra en México a solo 15 minutos del histórico San Luis de la Paz y a 45 minutos de San Miguel de Allende. Esta joya es llamada oficialmente San Pedro de los Pozos, pero popularmente adoptada como Mineral de Pozos. Calles empedradas, fachadas porfirianas, ruinas desafiantes, sabores seductores, aromas delirantes y personas increíbles es como este antiguo pueblo minero ha trascendido a través de 4 siglos, donde pareciera que el tiempo no ha pasado por mero capricho. ¿Sabías que los bebés que duermen menos de 10 horas serán niños gordos? Un estudio asegura que los bebés y niños menores de 5 años que duermen menos de 10 horas en la noche son más propensos a tener sobrepeso u obesidad posteriormente. Los investigadores encontraron que un sueño insuficiente en la noche puede suponer un factor de riesgo o de obesidad cuando el bebé crezca, y tomar siestas no reemplaza los beneficios del sueño nocturno, según el estudio publicado en la revista Archivos de Medicina Pediátrica y Adolescente. Esto es algo que podemos cambiar para actuar contra el creciente problema de obesidad, dijo la autora del estudio, la doctora Janice Bell de la Universidad de Washington. Su estudio analizó todos los datos tomados de una encuesta nacional de 1997 y 2002. Bell encontró que los bebés y los niños hasta los 4 años que no dormían lo suficiente en la noche eran un 80% más propensos a ser obesos 5 años después comparados con otros que no dormían bastante. Son las 5:22. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Creando alianzas por la dignidad. Estamos de vuelta. Todas las voces. Bien, pues antes de ir al corte estábamos platicando con el notario público número 14, el licenciado Daniel Reyes Morán, adscrito a la notaría pública número 14, el licenciado Daniel Reyes Morán, en relación a el testamento que se otorga pues en el hecho de muerte. Licenciado, ¿qué validez tiene cuando no se hace ante presencia de un notario que
alguien se esperó hasta ese último momento y dice, bueno, pásenme un cuaderno que voy a anotar ahí finalmente qué pasa en esos casos, que creo que además lo comentábamos, es uno de los más socorridos, ¿no? De los casos más comunes, y que luego la familia considera que eso tiene validez, y bueno, hay unas verdaderas batallas legales por querer pues darle validez a algo que al parecer no lo tiene. Oriéntanos. Sí, definitivamente no tiene ninguna validez. Gracias por aclarar lo de adscrito, no me vaya a correr mi jefe y para qué quiero. Efectivamente no tiene ninguna validez, Tere. Un documento que no sigue las formalidades, por eso decíamos que el testamento es un acto solemne. Un documento que no tiene esas formalidades que marca la ley de ser otorgado ante notario, o en los casos del hológrafo que decíamos, elaborarse por 2 tantos, meterse en un sobre, presentarse al registro, firmar el sobre encima, ese tipo de cuestiones no tienen ninguna validez, no sirve de nada. ¿Qué va a pasar en ese caso? Pues tendrá que seguirse la sucesión como una sucesión legítima, o lo que normalmente le decimos intestado, ¿no? Que no es tampoco algo tan grave cuando todos los hijos están de acuerdo, ¿no? Todos los herederos están de acuerdo, pero sí puede volverse... Quisiera puntualizar un poco más en relación a esto. No es nada recomendable, ni válido, ni correcto el esperarse hasta ese último momento y querer otorgarlo, hacerlo con una carta, ¿no? Sin ninguna formalidad, no tiene ninguna validez. De entrada, el primer error es esperarse hasta ese momento, como decíamos. El testamento hay que hacerlo tomándose el suficiente tiempo y no en el lecho de muerte. Ahora, si ya llegaron a esa circunstancia, basta con que hablen a cualquier notaría y el notario va a ir inmediatamente, así estén en el hospital, estén en cama, en casa. El notario tiene la obligación. O sea, sí se puede que el notario se traslade a recabar la última voluntad. Incluso la ley del notariado prevé no solamente que ese caso es un caso especial de por sí, sino que permite, o es la única salvedad que da la ley del notariado, para que el notario esté obligado a prestar los servicios sin que se le anticipe el pago de honorarios. De manera que reconoce la ley del notariado la importancia del acto jurídico de testamentar, y por eso lo obliga al notario a salir el día, en la hora y al lugar que se le indique, siempre y cuando esté obviamente dentro de la demarcación que le corresponde, ¿sí? Ustedes, si están en esa situación, agarrar cualquier guía o meterse a internet y buscar el teléfono de cualquier notario. La mayoría tenemos registrados ahí nuestros números celulares, incluso en las tarjetas que damos están los números celulares, porque entendemos casos de extrema urgencia como lo es el otorgamiento de un testamento. Ojalá no lleguen hasta ese punto, ojalá lo hagan con tiempo. Oiga, licenciado, y la valoración que se hace, pues, de médica, ¿no? También de quien va a otorgar esa última voluntad, porque como bien dices, esperarse hasta el último momento, y cómo saber, bueno, si la persona no está siendo coaccionada, lo decíamos de inicio, o simplemente no está en la facultad de conciencia legal, en la capacidad legal suficiente para pues dictar una disposición de esta magnitud, ¿no? ¿Cuáles son ahí las precauciones que el notario público toma? Sí, claro, ese punto que dices es muy importante. Hay que tener capacidad para poder otorgar el testamento. ¿Y cómo la valora el notario? Simple y sencillamente va a entrevistarse con la persona y vamos a ver si está ubicado en tiempo, espacio y persona. Haremos algunas preguntas que nos darán luz en ese sentido, y si tuviéramos alguna duda, lo único que pediríamos o que acostumbramos a hacer es acompañar el testamento con un certificado neurológico, ¿sí? De algún médico especializado en esta materia, que nos diga que la persona está apta para poder hacer disposiciones de este tipo, para celebrar actos jurídicos en general, y de esa manera queda totalmente respaldado. Particularmente nosotros hacemos que comparezca el médico como un testigo adicionalmente en esos casos. ¿Quién está a cargo de la salud? Sí, de preferencia, o más bien un neurólogo, ¿no? Un especialista en la materia.
¿Y cuál sería el momento oportuno para testar? Bueno, ya dijimos que el inoportuno es esperarse hasta ese momento, ¿no? Cuando ya sabemos que no hay vuelta de hoja. Bueno, a veces también se dan situaciones, ¿no? De que las personas se recuperan a pesar de estar en un momento grave. Pero ¿cuál sería lo más oportuno? Pues yo creo que ahorita, ¿no? En este momento, así como salimos y decimos que para morirse nada más hay que estar vivo, pues tomando como base esa realidad, hay que aprovechar el día de hoy, que ya es septiembre, que es mes del testamento. Además, y que en atención a este mes hay promociones a nivel nacional en el notariado que facilitan el acceso a este instrumento público y hacerlo de inmediato. Normalmente la gente se acerca cuando ya es mayor o los hijos llevan a los papás cuando ya los ven muy grandes. ¿Sí? Pero yo sinceramente creo que el testamento debe operar de manera inversa. Es decir, si el testamento no te afecta en tu disposición patrimonial, si el testamento te permite en ese sentido disponer de tus bienes como tú quieras, si el testamento es revocable, lo puedes cambiar las veces que tú quieras, pues entonces hazlo cuando eres joven. Si a mí me llega un cliente y me lleva a su mamá que ya está muy grande, yo prefiero hacerle una escritura de donación a favor de los hijos y de esa manera evitarles el gasto de un testamento y evitarles el gasto de una sucesión testamentaria. Porque algo que hay que dejar muy claro también es que el testamento pasa por un procedimiento judicial o notarial mediante el cual, de jurisdicción voluntaria, mediante el cual se declara su validez, ¿sí? El testamento no es traslativo de dominio por sí mismo, implica el paso de una sucesión. Bien, antes de entrar a ese tema, al modo de ejecutar un testamento, sí me gustaría pues saber cómo es que está este mes del testamento, septiembre, operando, de dónde surge, es en toda la entidad, es a nivel nacional, qué beneficios, ¿no? Claro. Darnos a conocer este programa. Claro. El programa del mes del testamento es un programa nacional, es un programa que surge mediante una colaboración del Colegio Nacional del Notariado con en un inicio la Ciudad de México, antes Distrito Federal, y ahí inicia. Posteriormente se traspola a todas las entidades federativas y lleva aproximadamente 13 años operando. ¿En qué consiste el programa? Básicamente en un descuento. Esa es la realidad, ¿sí? Un testamento normalmente debe de oscilar su costo, un testamento normal, promedio, entre 2.500 y 3.000 pesos tal vez. Actualmente con el mes del testamento ese costo se va prácticamente a la mitad, oscila entre los 1.500 y los 1.700 pesos. Ok, y en relación a costos, ¿qué sucede? ¿Cómo se genera el costo? ¿Cómo se define? ¿Dependiendo de los bienes que vayan a heredarse o cómo se calcula el costo? Mira, sinceramente nosotros este mes prácticamente generalizamos el costo. Siendo realista, siendo objetivo, no es lo mismo hacer un testamento donde yo dispongo que dejo como herederos a mis hijos en partes iguales, hacer un testamento donde tú me pidas que se constituya a tu muerte un fideicomiso a favor de determinadas personas o que se cree una fundación con tu patrimonio al faltar tú. Entonces, dependiendo de la complejidad, seguramente el costo irá aumentando, pero este programa generaliza realmente los costos, por lo menos en la entidad federativa. Y además la entidad federativa tiene otro programa, que es un programa permanente que se creó hace aproximadamente, pues debe ser también como unos 6-8 años, mediante el cual la gente de escasos recursos puede acudir al DIF municipal que corresponda y al DIF estatal y solicitar una exención de el pago de derechos que se le deben de pagar a la entidad federativa por el testamento, por el registro del testamento, y eso hace que esta gente, previo a un estudio socioeconómico, obtenga una constancia con la que les llegamos a cobrar 800 pesos, 700 pesos. Pues está muy bien eso, sí, ¿no? sí, y eso es permanente. Todo el año. Sí, enfocado a gente, eso sí, de escasos recursos, ¿no?
el DIF hace el estudio socioeconómico, lo determina y lo autoriza. No, pues está muy bien, ahí también tenemos ya un elemento más que tenemos que conocer, ¿no? Para quien se encuentre en ese supuesto y pues pueda aprovechar un doble beneficio, ¿no? No hay ningún notario que no sepa, ¿no? Que hay el descuento, por ejemplo, en todos los lugares. Es un programa nacional, es algo que ya está muy adoptado. Recientemente la demarcación de Jalapa tomó también el acuerdo al respecto y se está implementando, por lo menos en Jalapa, te puedo decir que seguro, pero el resto del estado también prácticamente puedo asegurar, ¿no? Bien, nos estabas comentando también algo que nos resulta muy interesante y que quisiera que lo pudiéramos ampliar y que tiene que ver con que en algunos casos, en lugar de hacerse el testamento, se prefiere hacer una donación. ¿Por qué? Bueno, porque la donación sí es un acto traslativo de dominio. Yo te digo, yo lo hago como una sugerencia a mis clientes. Okay. Si la persona ya es muy grande, pues muy probablemente sea recomendable que en lugar de hacer un testamento y que eso conlleve, al faltar ella, a un trámite sucesorio testamentario y a una escritura de adjudicación de bienes a nombre de los herederos, esos gastos, si uno los ve a largo plazo, van a ser más caros que hacer un acto traslativo de dominio en este momento. Ahora, no se trata de desproteger a la persona o al adulto mayor que quiere hacer el acto jurídico y quiere poner o que sus propiedades queden a nombre de sus hijos. Hay otras medidas que se pueden tomar, como reservarse el usufructo vitalicio de la propiedad, y de esa manera los efectos son muy similares, pero abaratamos de alguna manera costos, ¿no? En cuanto a impuestos, en cuanto a trámites, en cuanto a tiempos, y de una vez ya se determina quién es el dueño de las cosas, y también en este caso tendrá la restricción de no usarlos, no disponer de ellos, no ocuparlo en ningún sentido. Sí, porque cuántos casos también, licenciado, ¿no? Claro, tristes, claro. Que ya quien se sabe heredero, ya dueño, ya pide después el desalojo, ¿no? Del verdadero propietario de los bienes. Naturalmente. Y creo que has visto muchos casos, ¿no? Pues no los he visto, pero la gente que llega conmigo me los comenta, y es el temor principal de la gente. El hecho de que al otorgar testamento se va a quedar sin sus cosas, se va a quedar sin sus bienes, y esto no es así, definitivamente no es así. El testamento, reitero, es preventivo, es una previsión, y los derechos se generarán a la muerte. Perdón, ¿y si cambia de opinión? Lo puede hacer. ¿En la donación? En la donación ya no. Eso también creo que hay que aclararlo para quienes nos están sintonizando. Bueno, por una parte nos vamos a ahorrar un costo, pero por otro pues también vamos ahí a dejar de tener en suspenso a quienes van a resultar beneficiados. Y qué tal si después ya no quieren ahí asistirnos en las cuestiones pues más básicas que tiene que ver con la atención, sobre todo de los adultos mayores, que son quienes tienen ya más previsión a otorgar esta disposición testamentaria. Pues vamos a ir un corte y de regreso continuaremos hablando de más en relación a testamentos. No se vaya. El 123 para el cuidado de tu patrimonio. Volvemos. Todas las voces. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Son las 5:36. Ubicado al norte del estado, Álamo Temapache es una región de Veracruz cuya principal actividad económica es la producción de naranja. Es por ello que en esta región se celebra la Fiesta de la Naranja, festividad muy representativa que trasciende desde el año 1945 y cuya más grande tradición es la carrera del colotero, que consiste en una competencia en la que los participantes avanzan con una canasta de naranja en la espalda hasta el final del trayecto. El nombre de Álamo se deriva de la gran cantidad de árboles de esta especie que existe en los márgenes del río Pantepec. El platillo regional por tradición es el zacahuil, propio de la Huasteca. Se acostumbra a guisarlo usando un cerdo entero, el cual, después de ser adobado con una mezcla de chile ancho, chipotle, tomate, cebolla, vinagre y condimentos, es envuelto en una hoja de plátano y cocido en horno de barro.
inmunodeficiencia humana es el virus que desarrolla el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El VIH daña las células del sistema inmunológico, las defensas del cuerpo que luchan contra infecciones y enfermedades. Con el paso del tiempo y en medida que el virus destruye estas células importantes, el sistema inmunológico va teniendo menos capacidad de proteger al cuerpo de enfermedades. El VIH no destruye las células rápido y es posible que las personas infectadas con el VIH no tengan síntomas por muchos años. Se verán completamente saludables y se sentirán perfectamente saludables. Puede que estas personas ni sepan que están infectadas a no ser que se hagan una prueba de anticuerpos. El SIDA es la última etapa de la infección del VIH. El VIH gradualmente destruye la parte del cuerpo que te protege de las enfermedades e infecciones. Ya cuando ese sistema está débil, tu cuerpo no está protegido contra diferentes tipos de infecciones como una pulmonía, ciertos cánceres e infecciones en los ojos. Sin estas defensas, tu cuerpo no puede luchar contra estas infecciones y muchas veces estas infecciones te matarán. Son las 5:38. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Creando alianzas por la dignidad. Estamos de vuelta. Todas las voces. Bien, pues ya estamos de regreso. Estamos casi aquí a la mitad de nuestro tema de testamentos a propósito de septiembre, mes del testamento. Y bueno, y lo estamos diciendo con mucha anticipación porque usted tiene bastantes días para reflexionar sobre lo que estamos comentando y acercarse al notario de su confianza para pues platicar, tener una plática previa en relación a los bienes que usted tiene y sobre eso pues asesorarse y otorgar una disposición testamentaria que bueno vaya a dejar protección ahí a sus familiares. Y bueno, licenciado, una pregunta muy común y una inquietud además generalizada cuando alguien a temprana edad dice, bueno, yo no voy a hacer testamento porque pues todavía no tengo nada, no tengo bienes ahí. ¿Que es conveniente hacerlo, no? ¿O cómo? Sí, claro, yo hice el mío cuando no tenía nada tampoco. ¿Ah, sí? Sí, claro. No tenía ni hijos, ya ahorita ya tengo hijos. Mira. Lo tengo que actualizar. No, sí, definitivamente. El testamento no necesariamente va a tener un carácter patrimonial. Es con lo que normalmente lo relacionamos. Pero uno puede disponer quiénes van a ser sus herederos. Tú puedes ser una persona joven, no sé, 25 años, pero tu trabajo implica viajar mucho, ¿sí? No sabes en qué momento te va a llegar la muerte. Y entonces prevés qué es lo que puede pasar con tus bienes, disponiendo tal vez que tus herederos serán tus hermanos, tus padres, tus sobrinos, no lo sé. Y no importa que no tengas bienes, porque tú no tienes manera de saber al momento de otorgar tu testamento cuáles bienes vas a tener finalmente. Futuros. Exactamente. Entonces, las herencias incluyen precisamente todos los bienes, derechos, acciones que uno tiene al momento del fallecimiento. Cuando otorgamos el testamento sabemos los que tenemos en ese momento, si es que los tenemos, pero no podemos saber cuáles vamos a tener al momento que fallezcamos. Ok, o sea, puede hacerse sobre bienes futuros. Sí, naturalmente. Como bien lo decías al principio, es más bien una previsión. Naturalmente. Y también aquí vale la pena aclarar por el público al que nos estamos dirigiendo, el hecho de que tengamos por ahí muchas deudas, decimos, ¿no? Porque, es que la casa todavía la debo, ¿no? Pues eso no quiere decir que no sea tu casa. Bien, pues ¿sí? me parece mejor, ya estamos pasando la etapa de dudas, ahora vamos a hablar de las deudas. Así es. Y entonces, quien tiene muchas deudas, a ver, coméntanos, licenciado. Bueno, ¿hereda las deudas? Hereda las deudas, sí, también. Si alcanza dentro del patrimonio que haya dejado el decuyos, la persona afinada de la que se está haciendo la sucesión o quien otorgó el testamento. No podemos pagar con bienes propios, se paga con lo que haya dejado. Si hay beneficio de inventario, es decir, si hay más bienes si hay que deudas, exactamente, entonces podremos recibir herencia. Si no, pagaremos, esa es nuestra obligación, es la obligación del albacea, que es una figura también muy importante dentro de los testamentos. Aparte de establecer a quiénes vamos a heredar,
tenemos que pensar en alguna persona que puede ser uno mismo de los herederos para que ejecute el testamento cuando nosotros no estemos. Esa persona, reitero, puede ser uno de los herederos o puede ser cualquier otra persona ajena totalmente a la herencia, y se encargará de ver que se ejecute el testamento como nosotros lo hayamos dispuesto. Sí. Muy bien. Bueno, y entonces es siempre sugerido para las personas prever, ¿no?, qué va a pasar. Naturalmente, siempre voy a preferir recomendarle a una persona hacer su testamento cuando es una persona, un adulto joven, ¿no? Que hacer actos traslativos de dominio a esa edad. Es muy común que cuando vamos a comprar una casa y tenemos hijos pequeños, decimos, vamos a ponerla a nombre de nuestro hijo. El problema es que después, si tenemos necesidad de vender, mientras sea menor de edad, vamos a requerir de una autorización judicial de venta, vamos a requerir de, si llegan a ser mayores de edad, del consentimiento de ellos, que a lo mejor no lo tenemos cuando ya son mayores de edad. Así es. Y en cambio, poner las cosas a nombre propio, hacer un testamento donde disponemos como herederos a nuestros hijos, nos permite disponer al 100% de nuestras cosas si hay necesidad. Y dado precisamente la característica de que el testamento es revocable, que se va haciendo cambios, y bueno, si alguien otorgó diversas disposiciones testamentarias, uno por año, por decir así, ¿cuál es el válido? Uno por año todavía estaría decente, me toca gente que lo cambia cada mes. ¿Cada mes? Sí, pero el testamento válido es el último que otorga la gente, que otorga la persona, ¿sí? Los testamentos se registran en la Dirección de Registro Público y Archivo General de Notarías, y hay un Registro Nacional de Testamentos. La dirección lo recibe y lo sube al Registro Nacional de Testamentos. De manera que si yo otorgo el testamento hoy aquí en Jalapa y por azares del destino acabo viviendo en Baja California y allá mi familia denuncia mi sucesión, se encontrará registrado mi testamento a nivel nacional, esté donde esté. Base de datos, es una base de datos en ese sentido, y de esa manera se controla cuál es el último testamento, ¿sí? Que ese es el que va a tener validez, el último otorgado. Normalmente los testamentos tienen una disposición que dice que con esta última disposición revoco todas las anteriores, ¿sí? Habrá que tener cuidado porque hay algunos testamentos que pueden tener disposiciones irrevocables, como por ejemplo el reconocimiento de un hijo es uno. Ahora que hablábamos de testamentos que no son con carácter patrimonial, yo puedo hacer mi testamento para que a mi fallecimiento se reconozca un hijo, por ejemplo, que no reconocí en vida. Que en vida alguien no quiso reconocer, entonces a mi fallecimiento lo puedo hacer a través de un testamento. Y ese tipo de disposiciones son irrevocables, entonces estará subsistente el último testamento con esa disposición irrevocable de otro testamento previo, ¿no? Muy bien. Licenciado, y también una de las preguntas, de los casos más frecuentes, cuando alguien tiene algún crédito hipotecario, en el caso de ser bancario o por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y fallece y todavía faltándole ahí un tiempo para terminar de liquidar, ¿qué pasa en esos casos? ¿Cómo otorgar un testamento sobre eso? Sería una, y segundo, ¿qué pasa, no? Bueno, hay que otorgar el testamento sobre eso definitivamente como lo que es, como patrimonio propio. Reitero, y creo que en el otro programa también lo comentamos, es propiedad de la persona, del acreditado. El contrato de crédito es independiente del contrato de compraventa por el cual se adquirió la propiedad. La hipoteca es el respaldo que toma la institución de crédito para garantizar que será pagado el crédito. Pero en esos casos que tú planteas, lo cierto es que siempre estos créditos, este tipo de contrato, va acompañado de un contrato de seguro. Y ese contrato de seguro cubre el monto pendiente del crédito, ¿sí? Entonces, siempre y cuando se vaya al corriente. Siempre y cuando esté pagado naturalmente, ¿sí? el seguro. Y entonces, en ese sentido, estaremos cubiertos y la propiedad pasará al heredero o legatario que nosotros dispongamos, ¿no? Y bueno, ya que estamos en tema de legados, ¿cuál sería ahí la diferencia o en qué consistiría un legado?
Un legado es cuando en el testamento decimos que dejamos una cosa en particular a una persona en particular. Es decir... ¿Cómo qué? Como un ejemplo. En tu testamento tú normalmente vas a decir que designas como tus herederos a tus hijos, Carlos y Pablo, pero que instituyes como legatario, es decir, dejas un legado a Pablo, que consiste en el auto de colección que tienes guardado en el garage de la casa. Ese auto de colección será exclusivamente de Pablo, porque así lo dijiste, como un legado, algo en particular para él. Y todo lo demás se recibe por herencia en términos de la disposición que dijiste, señalando que Carlos y Pablo, habíamos dicho, sí, eran herederos en partes iguales, ¿sí? La diferencia técnica, dice la ley, es que el legatario recibe a título particular y el heredero, las herencias se reciben a título general. Esto es, los herederos, los que disponemos como herederos en el testamento, también reciben nuestras deudas, reciben nuestro activo y nuestro pasivo. Las cargas, ¿no? Las famosas cargas o exactamente, gravámenes, las obligaciones. Las obligaciones. Mientras que el legatario solamente recibe activo, recibe esa cosa en particular, ¿sí? Estos legados son, hablábamos hace un momento también de la cláusula de que se hereda una casa y se le pone la restricción de no venta, ¿no? En el caso de los legados, ¿es una característica de los mismos el que no puedan ser objeto de una al compraventa o cualquier operación que implique una traslación de dominio? Es el mismo caso que explicábamos, pueden disponer de ellos como ellos lo decidan. Lo que sí te puedo aclarar, o se debe de aclarar, es que un legatario, ahora sí que no es el ganón, por así decirlo, porque recibe a título particular y no le tocan deudas. Si la herencia no alcanza para pagar las obligaciones, para hacer frente a las obligaciones, se tomarán los legados también para hacer frente a las obligaciones y el legatario pues no recibirá nada, ¿no? Son reglas específicas que marca el Código Civil para esos casos. A menos de que exista alguna restricción sobre venta de por sí, ¿no? En el caso de los legados. Por ejemplo, vi en alguna ocasión el caso de una reserva ecológica que fue objeto de un legado y al parecer, bueno, hay ahí una disposición que implica la no venta, ¿no? Sí, en atención a las características propias de los inmuebles, habrá inmuebles que sí, efectivamente no están dentro del comercio. Y no se puede hacer ahí el cambio, ¿no? Exactamente. Bien, y bueno, licenciado, también quisiéramos hacerte aquí la pregunta, lo comentamos casi al intermedio del programa. Una vez que se tiene el testamento, pues muchas veces se piensa que ya con ese testamento ya automáticamente esto va a funcionar a modo de escritura ahora de los nuevos dueños, cuando lo que hay que hacer es seguir un proceso legal. Para quien fallece y la familia sabe que existe un testamento, ¿qué debe de hacer? Pero no lo conoce. Simplemente quien fallece dice, ya otorgué un testamento para que, bueno, sepan, y cuando se da el momento de la defunción, ¿qué debe hacer ahí la familia? Sí, eso es también tema que se platica cuando vas a una notaría. Le tratas de hacer ver al testador que es importante que haga del conocimiento, por lo menos del albacea, dónde está ese documento de testamento. Sin embargo, si le dice o no, no importa. Aunque tengamos conocimiento o no de la existencia del testamento, tenemos que seguir el trámite de la sucesión. La sucesión, en este caso, dentro de los pasos a seguir, está solicitar informes a la Dirección de Registro Público y de Archivo General de Notarías para ver en el RENAP, en este Registro Nacional de Testamentos, si existe disposición testamentaria y cuál es la última, cuál es la que puede tener validez. Y en función de eso, acercarnos a la notaría, si no tenemos el testamento, acercarnos a la notaría, esa información nos la van a dar en la dirección que mencioné, y obtener como herederos un testimonio de ese testamento para hacerlo valer. El procedimiento es una jurisdicción voluntaria ante juzgado, pero también puede llevarse, hay jurisdicción concurrente, puede llevarse ante notario también. Inicia con una denuncia del fallecimiento, donde hacemos público que la persona falleció. A esta denuncia le vamos a dar
publicidad a través de publicaciones de edictos, ¿sí? Que se van a publicar 2 veces de 10 en 10 días en la Gaceta y en el diario de mayor circulación del lugar donde haya fallecido la persona o de donde haya tenido su último domicilio o donde tenga bienes. Ahí da varias opciones el código. Y posteriormente vamos a esperar el plazo que marca la ley. La finalidad de la publicación de los edictos es precisamente saber si existe alguien más que se sienta con derecho a heredar, si existen acreedores, personas a las que el finado tenía obligaciones por cumplir, y posteriormente se determinará la validez o no del testamento y el albacea protestará su cargo, se le rendirá los inventarios y avalúos correspondientes, y si hay activo, decíamos, si hay beneficio de inventario, se procederá a entregar los bienes en los términos que se haya dispuesto en el testamento. De manera muy, muy general, así te lo puedo resumir, pero pues es un procedimiento que se va a llevar tal vez 3 o 4 meses haciéndolo rápido, ¿no? Sí, y bueno, también un supuesto de muy cotidiano, cuando los esposos quieren otorgar el testamento y consideran que por ese solo hecho, sobre todo si están casados por sociedad conyugal o la llamada también bienes mancomunados, ¿no? El esposo manda a la esposa y ya pues por ahí haces el testamento de los dos, ¿no? Sí, claro. ¿Eso qué? ¿Funciona? No, para nada. El testamento es un acto unilateral y personalísimo, dice el Código Civil. ¿Qué quiere decir eso? Cada quien hace su testamento. El caso de los esposos, en el caso de la sociedad conyugal, implica que igual cada quien va a hacer su testamento. ¿De qué van a disponer? De las gananciales que les corresponden por sociedad conyugal. La mayoría de los casos son sociedades conyugales que no tienen capitulaciones matrimoniales y entonces se entiende que son copropietarios en partes iguales, es decir, que el 50% de la casa que adquirimos estando casados, bajo este régimen, pues es tuyo, esposa, y el otro 50% es mío como esposo. Sin embargo, también eso implica un análisis serio por parte del notario. ¿Por qué? Porque tenemos que revisar cuáles bienes sí están dentro de la sociedad conyugal y cuáles no. Hay bienes que recibimos por herencia, hay bienes que recibimos por donación, incluso marca el código los bienes que se reciben por don de la fortuna, y esos, al ser adquisiciones gratuitas, no entran a la sociedad conyugal, son exclusivos de la persona que los recibe, ¿sí? Y entonces esa disposición será exclusivamente de ella. Puede ser, y es el caso más común, que en las sociedades conyugales, cuando comparecen ambos esposos a otorgar testamentos, independientemente de que los entrevistemos por separado, sus disposiciones sean iguales. Y entonces se hacen los 2 testamentos, pero se les llama testamentos cruzados porque van en el mismo sentido, ¿no? Entonces, pero sin embargo son revocables ambos, ¿no? Sí, naturalmente. ¿Alguien puede cambiar de opinión de los dos? Sí, naturalmente. Y eso también ahí naturalmente, traería... hoy estamos casados y tenemos hijos en común, y después de un divorcio cada quien tiene sus hijos adicionalmente, y puedes verte en la necesidad o tener el deseo de cambiarlo conforme te plazca, ¿no? Bien, pues se nos ha casi terminado el tiempo abordando este tema tan interesante. ¿Cuál sería, licenciado Daniel, tu recomendación final para el auditorio que esta tarde nos estuvo sintonizando? Pues primero que le pierdan el miedo al testamento. Si ya se lo perdimos como mexicanos a la muerte, ¿no? Porque es parte de nuestra cultura, pues hay que perdérselo también al testamento. No implica nada extraordinario hacer un testamento. Y que lo hagan el día que ellos lo decidan, nada más que lo hagan antes de morirse, ¿no? Para que sirva para lo que es. Acérquense a la notaría, es muy sencillo, lleven su credencial de lector. Su credencial de lector actualmente tiene su CURP, que es el otro requisito. Hagan una pequeña listita con sus palabras de cómo quieren disponer en su testamento, y platiquen largo con el notario de su confianza
para que todas sus dudas en particular se despejen y puedan hacer un testamento ajustado a sus necesidades, ¿no? Es el testamento un acto solemne, un acto formal, pero también es un acto muy, muy sencillo, que no nos quita más que un par de días tal vez, dedicándole 1 hora cada día, 1 hora para platicar, disponer y otra hora para firmar el instrumento público y listo, ya la demás chamba es de los notarios. Y vamos a estar más tranquilos. Bien, pues Totalmente. Si usted se quedó con dudas y quiere consultar al licenciado Daniel Reyes Morán, licenciado, ¿en qué teléfonos te pueden localizar? Los teléfonos de la Notaría 14 de Jalapa son con la LADA 228-841-3545 y 818-0764. El correo electrónico es notaría14 con número 14, jalapa con X, todo seguido, @hotmail.com, y por cualquiera de los dos medios, este mes y el siguiente, si es necesario, podemos atenderlos con este y con cualquier otro tema que sea necesario. Bien, licenciado, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, y si usted requiere más información en relación a este tema o a temas que tengan que ver con usuarios de servicios financieros y deudores, lo invito a visitar www.elbarzonrc.org. Nos vemos hasta la próxima. Esas tierras del rincón las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra